Así que el tema de esta mañana es cuando el creyente decide desobedecer a Dios a sabiendas de lo que está haciendo. Jonás, capítulo 1, verso 1 en adelante, leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Voy a colocarlo aquí en pantalla, de modo que si usted tiene tiempo, si no está ocupada, si no está ocupado allí en otra labor, pueda visualizar el texto. Yo lo tengo aquí en el celular y está grande la letra. Dice así el Señor, palabra que leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿qué le dijo? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hasta ahí. Amado Padre Celestial, pareciera que esta lectura bíblica fuera para niños. Algunas veces hemos pensado que esta lectura era únicamente para la escuela dominical, para los niños, pero no es así, Señor, porque tú, con el propósito que tienes con nosotros, nos traes hoy una enseñanza que tendrá gran consecuencia en nuestros corazones por cuanto estamos sensibles a tu dulce voz. Por eso esta mañana, Señor,
disponemos nuestro corazón, lo abrimos el corazón, lo ponemos delante de ti, Señor, para que allí sea depositada tu palabra, el consejo divino, la corrección bíblica, la instrucción de la palabra. El Espíritu Santo nos ayude a entender y sobre todo a tener presente la consecuencia de desobedecer a Dios conscientemente. Señor, usa este libro de Jonás para que nosotros podamos entender las dificultades que a lo mejor estamos pasando producto de una mala decisión. Dios mío, ayúdanos en este tiempo de ayuno. Ayúdanos, Señor de la gloria, para que podamos comprender cuál es el propósito que tienes con nuestra vida. Quita todo impedimento, quita el sueño, el cansancio, el hambre, la incomodidad, los ruidos ajenos, la distracción, cualquier cosa que quiera importunarnos, porque ahora estamos contigo, como María a los pies de Cristo, atentos escuchando tu palabra en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. A ti sea la gloria, siempre sea la gloria para ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bien, queridos, durante muchos años yo tuve la idea incorrecta sobre la historia de Jonás y el gran pez que se lo tragó, hasta que un día me di cuenta de que este pequeño libro, porque es un pequeño libro en comparación a los demás libros de la Biblia, trae una enseñanza tremenda para los adultos. No es solamente para niños, es especialmente diseñado para los adultos. Yo interpretaba que cuando Jonás le dijo a los marineros que lo tiraran al agua, estaba reconociendo su culpabilidad. Sí, yo soy culpable, tírenme al agua, pero no es así. Y quería a lo mejor recomponer sus errores, tomando la decisión heroica de que el mar se lo tragara. Pero después de estudiar la palabra, descubrí cosas muy importantes y descubrí un hecho muy simple, que Jonás nunca había leído el libro de Jonás. Él no sabía lo que iba a pasar. Estoy completamente convencido de que si Jonás hubiera sabido que al ser arrojado al agua lo estaría esperando ese gran pez con la boca abierta para tragárselo, nunca hubiera pedido que lo echaran al mar. Esto es un hecho que casi nadie lo explica, porque pareciera que Jonás estuviera pensando, bueno, que me tiren al mar, ¿qué importa? El Señor se las va a arreglar para salvarme. Pero Jonás no estaba pensando así. Por eso, este libro pequeño, de apenas 4 capítulos, nos va a enseñar exactamente asuntos maravillosos, asuntos espectaculares, que debemos hacer bien, que haremos bien si los tendremos en cuenta. ¿Qué es lo primero que encontramos en el libro de Jonás? Lo primero que vemos aquí en la palabra es el versículo número 1, que dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Es lo primero que encontramos aquí, que vino palabra de Jehová, palabra del Señor, diciendo. ¿Qué fue lo que le dijo? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Levántate y ve a Nínive y ve a aquella gran ciudad. Oiga lo que le dice: y predica contra ella. La verdad es que yo iba desarmado ayer en el sentido de conocimiento, no en el sentido espiritual, cuando fui a la Plaza San Ignacio. Yo sabía que estaba la sede de la Universidad de Antioquia, una iglesia católica de San Ignacio, una fundación con fama, un teatro muy bonito y la plaza llena de gente. Pero nunca me imaginé que hubiera tanta maldad y tanta opresión en ese lugar. Me escribió Viviana como a las 9 de la noche que estaba agotada, mucho más agotada de cuando servimos 500 almuerzos en un campo al rayo del sol. Y le expliqué por qué. Le dije es que la opresión que había allí en ese lugar era tal que nos causó a todos dolores de piernas y queríamos salir corriendo ya de ese lugar. Así estaba Nínive.
Jonás no amaba a Nínive. Jonás odiaba con todo su corazón a Nínive. Y el Señor le dice, va y predique contra ella, contra ella. Ahora, si Jonás sabía que Dios es misericordioso y que si manda a predicar contra una ciudad, sabe que algunos de ellos se van a salvar. Así como nosotros fuimos ayer al parque, a la plaza de San Ignacio, sabíamos que algunos se iban a salvar. No sabíamos que iba a haber tal opresión, pero sabíamos que algunos se iban a salvar. Aún así, nosotros no predicamos contra ella, predicamos en favor de ella, invitando a recibir a Cristo como el Señor y Salvador. Pero aquí la orden para Jonás: vaya Jonás, predique contra. ¿Por qué razón? Porque ha subido la maldad delante de mí, porque su maldad ha subido a mi presencia. Esto nos enseña que la maldad de los pueblos suben hasta la presencia de Jehová y Jehová la ve. Y Jehová ve la maldad. Esto indica que esos municipios, esas ciudades, esas regiones, esos territorios donde están ensañados para matar policías, para hacer brujería, para ser rebeldes y para tantas cosas, no vayan a pensar que eso no lo está viendo Dios. Al contrario, así como Nínive, la maldad subió a la presencia de Jehová. De igual manera, no solo los municipios, no solo las ciudades, los territorios, sino también las personas que hacen maldad. Esa maldad no es que Dios la pasa por alto, sencillamente está allí en la presencia de Dios. Jonás odia a la gente de Nínive. Ese pueblo fue un pueblo que atacó a Israel y como buen patriota aborrece a aquellos que invadieron y destruyeron a su país. Los habitantes de Nínive fueron crueles, cometieron atrocidades contra las mujeres, los niños y los ancianos. Y Jonás no podía olvidar todo lo que había escuchado y lo que él mismo había visto con sus propios ojos de la maldad de Nínive. Jonás odiaba a Nínive. Jonás no quería saber nada de Nínive. Lo que menos quería era ir allí a predicar la palabra para que se salvaran gente. Aunque Dios le está autorizando que hablara contra ellos, aún así Jonás dice que no va a ir a predicar a ese lugar. Ahora, el Señor le dice a Jonás, vaya y predique esa ciudad. El profeta ha quedado, como diríamos nosotros, traumatizado con esa orden. Jonás desea que Dios los castigue y los destruya. No quiere darle la posibilidad de que se arrepientan y Dios los deje sin castigo. Para nosotros tal vez sería muy difícil entender que en estos días, por ejemplo, sería como en la guerra, como en la Segunda Guerra Mundial, que le pidieran a los judíos de todo el mundo que hicieran una colecta para ayudar a los nazis. Es como si en estos días se levantara una colecta en la Franja de Gaza para ayudar a Israel. O allá en Ucrania, se levantara en Ucrania una colecta para ayudar a los rusos. Imagínese usted que más o menos en esta misma condición es la orden que está recibiendo Jonás. Ahora bien, Jonás es un hombre que está lleno de prejuicios y no sabe que Dios rebosa de amor y de compasión. Mientras Jonás odia a Nínive, Dios ama a Nínive y espera de ellos un arrepentimiento. Han transcurrido ya 2700 años desde la historia de Jonás y las cosas en esa región no han cambiado mucho. Hay sentimientos de odio entre los habitantes de esas regiones del planeta y las relaciones siguen siendo tensas en esa región. Jonás entonces lo que hace es que decide huir de la presencia de Dios. Y es aquí donde está el título de esta enseñanza. Cuando el creyente determina desobedecer a Dios conscientemente, cree que si se aleja lo suficiente, Dios no va a poder encontrarlo. Pero qué error tan grave, porque el salmista dijo, aunque me meta debajo de una piedra, ahí estás tú. Así que toma una determinación. ¿Qué Nínive ni qué Nínive? Vámonos para Tarsis. A veces
los jóvenes que han conocido el Evangelio quieren huir, pero no saben que el Señor los alcanzará de la misma manera que lo hizo con Jonás. ¿Y cuántas veces nosotros, como el profeta, hemos sido heridos, maltratados y actuamos como queriendo huir de Dios? Señor, yo no vuelvo a la iglesia, yo no vuelvo a orar, yo estoy muy entristecido, estoy muy enojado, no cuente conmigo, mejor me voy. ¿Cuántas veces queremos ir a ese lugar interesante que se llama Tarsis? Las escrituras nos relatan lo que había en Tarsis en Primero de Reyes 10:22. Leemos así: tenía en el mar la flota de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Por supuesto que el oro y la plata nos hablan de las riquezas temporales. El marfil se obtiene de los colmillos de los elefantes y es un producto muy apreciado. Con él se pueden hacer hermosísimos adornos. Y los pavos reales y los monos nos hablan de la hermosura, el orgullo y la vanidad. Y los monos, por supuesto, porque son graciosos. Por supuesto, no hay nada malo en mirar a los monos y a los pavos reales. Pero cuando el entretenimiento nos distrae de cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, sobrevienen las tragedias. Cuando aquel profeta es enviado por Dios a predicar un mensaje, él prefiere ir a la ciudad de los monos y los pavos reales, es decir, a la ciudad del orgullo, de la vanidad y de la distracción. ¿Cuántas veces el Señor nos ha ordenado que hagamos una cosa, que hagamos otra, y nosotros hemos preferido ir a la distracción de los monos y de los pavos reales? En el versículo 4 dice así: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. El viento y el mar, era tan grande la tempestad que el barco estaba a punto de romperse. Aquel que todo lo controla, aquel creador del cielo y la tierra, aquel que hizo el viento, el mar, el agua, las nubes, la lluvia, el sol, la luna, nos dice que levantó una tormenta. Y el versículo 5 nos dice: pero Jonás había bajado al fondo del barco y se había acostado y se había quedado profundamente dormido. Miremos por favor que Jonás se apartó del resto de la gente. No quería estar con nadie. Creo que esto no es normal. Esto es probablemente su primer viaje marítimo y uno esperaría que Jonás estuviera interesado en ver todo lo que sucede. Por eso creo que el hecho de que Jonás se haya apartado de la gente y se haya acostado a dormir no es normal. Lo que sucede es que Jonás estaba profundamente deprimido. El aislamiento y el sueño excesivo son síntomas muy frecuentes de la depresión. Y eso lo podemos ver en nuestros adolescentes. Se encierran en la pieza. La pieza se convierte en una cueva donde nadie puede entrar, ni sus propios padres. Se aíslan, no quieren salir ni a comer. Allí están, y cuando abren la puerta los padres los encuentran dormidos profundamente, porque los ha tomado la depresión. Entonces el aislamiento y el sueño excesivo son síntomas frecuentes de la depresión. Ahí está Jonás, aislado, en un cuarto aparte, donde no lo acompaña nadie, está solo y está durmiendo. Pero hasta allí dice la palabra que le llegaron, primero llegó el capitán de la nave y le pregunta: ¿qué le pasa, dormilón? ¿Qué es lo que pasa con usted, dormilón? Levántese. En el versículo 6 se nos relata que el capitán se acercó a Jonás y le preguntó con voz prepotente: ¿qué te pasa, dormilón? Me imagino a Jonás medio dormido. Abriendo uno de sus ojos, se masajea la cara con la mano y responde: a mí no me pasa nada, estaba tomando una siesta. Esa es la respuesta clásica del que está deprimido. Esa es la respuesta clásica de nuestros adolescentes, que no saben qué es lo que les pasa, que no saben qué es lo que tienen, no saben para dónde van.
no saben nada de la vida y lo único que quieren es dormir y estar solos. Y cuando les preguntan qué le pasa, nada, a mí no me pasa nada. Pero si está cara de aburrido, está dormido, está aislado, no importa. Estaba tomando una siesta. Yo estaba aquí durmiendo. La voz autoritaria del capitán, ahora enojado, se vuelve a escuchar. Levántate e invoca a tu Dios. Quizá Él se fije en nosotros y no perezcamos. Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Qué triste, señoras y señores, qué dolor saber que un pagano, un impío, amoneste a un creyente porque no ora. Qué triste es que una persona que no es creyente, que no es de la familia de la fe, venga y le diga, ¿por qué no ora a su Dios? ¿Qué hace ahí acostado durmiendo? Levántese. Usted no es evangélico, usted no es cristiano. ¿Por qué no ora a su Dios? A ver si de pronto su Dios nos puede salvar a nosotros. Qué dolor tan grande. Las personas nos observan y ellos esperan que nosotros tengamos cierta conducta de quienes profesamos la fe. El profeta de Dios debería ser, al contrario, quien exhorta a los demás a elevar su oración a Dios. Queridos amigos, hay una tempestad muy fuerte, venga, vamos a orar. No, resulta que es el impío, resulta que es el capitán de la nave, el que viene a decirle a Jonás que por qué no está orando. Es su oportunidad de dar testimonio al capitán y a toda la tripulación de que hay un Dios, el Señor de los ejércitos, quien oye la oración y que puede calmar la tormenta, pero atención, no lo hace. Al principio, Jonás cree que podrá escabullirse de la situación, pero uno de los marineros se le ocurre una idea. Venid y echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y aquí tenemos el segundo hecho excepcional de esta narración. No sabemos cuántos pasajeros había en ese barco, pero no importa. Echaron suertes y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Nosotros ignoramos, la Biblia no nos aclara qué tipo de suertes se utilizaron, pero podemos saber que en la marinería antigua, los marineros antiguos, los viejos, cuando había que elegir a alguien de entre toda la tripulación, el procedimiento era sencillo y era común. Consistía en poner una bolsa y dentro de la bolsa, de acuerdo a la cantidad de personas, un frijol oscuro, un frijolito negro, entre un montón de frijoles blancos. Me imagino la cara de Jonás cuando le pasaron la bolsita, cuando estaban pasándole la bolsa a todos los pasajeros del barco para saber quién era el que había enojado a Jehová. Me imagino la cara de terror, la palidez, el rostro mustio de Jonás, esperando qué iba a sacar, sabiendo que él era el culpable. Jonás no disimulaba el fastidio cada vez que la mano de un tripulante sacaba un frijol blanco. Me imagino a Jonás. De pronto se pone pálido como un muerto, porque le toca meter la mano a Jonás para sacar el único frijolito negro que había en aquella bolsa. Aquellos hombres recios, curtidos por el sol y por el mar, lo miraron con ojos llenos de ira y le dicen: tú eres el culpable, nuestra vida está en peligro por tu causa. Y luego viene el interrogatorio, aquellas preguntas, cuestionario que se le hace a un culpable. Decláranos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Ay, ay, ay. Jonás dice la verdad y da una respuesta detallada. Soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esta es la respuesta de Jonás. ¿Por qué has hecho esto? Entendieron que huía de la presencia del Señor, pues ya se lo había declarado. No hay nada que cause mayor vergüenza
que ser descubierto de su pecado y ser expuesto delante de hombres no creyentes. El interrogatorio de los marineros es completamente lógico. Si dices que tu Dios hizo el mar, ¿cómo podrías pretender escapar por mar? La respuesta de Jonás, en cambio, es irrazonable y dice: soy hebreo y temo a Dios. ¿Cómo es posible decir que teme a Dios y lo está desobedeciendo? Es como si dijéramos: temo a Dios, pero me voy a salir con la mía. Temo a Dios, pero voy a hacer la voluntad que me dé la gana. Temo a Dios, pero he decidido desobedecer a Dios de forma deliberada. ¿Cuántas lágrimas han provocado aquellos que hacen lo que está mal, sabiendo que está mal, y sin embargo siguen adelante y lo hacen? No me importa lo que piense Dios. No me importa lo que piense Dios. Me voy a dar satisfacción porque lo merezco y basta. Voy a robar porque quiero y basta. Voy a pelear y basta. Voy a odiar y basta. No me importa lo que diga Dios. En el versículo 11 leemos: y le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Y en ese momento, cuando Jonás pierde la oportunidad que el libro que lleva su nombre tenga solo un capítulo en vez de 4, ¿qué hubiera sucedido si en ese instante Jonás hubiera caído de rodillas y hubiera clamado a Dios pidiendo perdón por su rebelión? Y esto me hace acordar de otro personaje. Aquel hombre que fue tesorero de los 12 que andaban con Jesús. Aquel hombre que metía la mano en la bolsa y robaba. Cuando los principales lo llamaron y le ofrecieron 30 monedas de plata para entregar a su maestro, no le tembló la mano. Determinó desobedecer a Dios. Decidió su vida en ese mismo momento y dijo: no me importa, con un beso se los voy a entregar. Y después, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se arrepintió, dice la palabra. Pero grave error, se arrepintió delante de los principales y fue y les llevó el dinero y les dijo: aquí está su plata, lo lamento muchísimo. Y dice la palabra que le tiraron la plata, las 30 monedas de plata, se las tiraron por el piso y le dijeron: púdrese. Allí vemos una expresión de arrepentimiento, pero de un falso arrepentimiento, porque más tarde se quitaría la vida. ¿Qué hubiera pasado, señoras y señores, si Judas Iscariote va a los pies de Cristo, lo busca donde lo tenían, allá lo tenían, en el patio, lo estaban juzgando, lo estaban pegando, le estaban coronando de espinas, abofeteando y escupiendo, y hubiera llegado y se hubiera tirado a los pies de Cristo y le hubiera dicho: Señor, perdóname, perdóname, Señor, lo hice conscientemente, pero perdóname, Señor? ¿Qué hubiera pasado? Los evangelios nos hubieran narrado otra historia diferente. No hubiera habido un campo de Acéldama lleno de sangre. Hubiera habido otra persona más en el reino de los cielos, pero determinó arrepentirse delante de los que no tenían nada que ver. Y aquí leemos: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Y es en ese momento cuando Jonás pierde esta linda oportunidad que les estoy mencionando. ¿Qué hubiera pasado si Jonás se hubiera tirado de rodillas a pedir perdón? ¿Qué hubiera pasado si en ese instante se hubiera roto sus vestidos y hubiera golpeado el pecho y hubiera clamado arrepentido por la misericordia y el perdón de Dios? No me cabe la más mínima duda de que el Señor lo hubiera perdonado. Jonás no podía ignorar las palabras del Salmo 51, 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones.
O tampoco las palabras del Salmo 103:10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pero no, Jonás no quiere arrepentirse. Ha llegado a un punto en que prefiere morir antes que hacer la voluntad de Dios. Qué deplorable asunto el que estamos leyendo. Qué cosa tan terrible el corazón de un ser humano, cuando un creyente en su desobediencia llega al punto de que prefiere morir que dar marcha atrás y obedecer a Dios. He conocido a través del ministerio a muchas personas cuyo compromiso con Dios parecía irrevocable. Los veíamos tan santos, los veíamos tan bien vestidos, tan pegados a la iglesia, tan unidos al pastor, tan comprometidos, predicando con tanto fuego y con tanta pasión. Y de repente, ¿qué les pasó? Y de repente, ¿qué les ocurrió? Y de repente están ahora en el mundo y están calentándose en el fuego con los enemigos. Qué tristeza tan grande. Algo les pasó. Se desviaron, se tornaron a desobedecer a Dios en forma consciente y voluntaria. Conocimos en una cárcel a un joven llamado Juan. Él había sido un asaltante de buses y lo habían llenado de tiros y se salvó y estaba preso, y estando preso conoció al Señor. Y este varón predicaba con una pasión y predicaba con un furor, y en el fragor de la predicación la gente caía a los pies de Cristo de rodillas, y nosotros mismos éramos conmovidos con la predicación de la palabra de nuestro hermano Juan. Era la luz que iluminaba la cárcel. En un patio de 400 personas, era quien llevaba la palabra, quien conducía la palabra, el hermano Juan. Qué gozo abrazarlo, qué gozo escucharlo orar por nosotros mismos. Qué alegría tan grande ver cómo la gente caía a los pies de Cristo cuando mi hermano predicaba. Un día Juan salió en la libertad y, estando libre de la cárcel, comenzó a buscar a sus antiguos compañeros y comenzó otra vez en la mala fama y comenzó a olvidar que Dios había descendido con toda su gloria sobre su vida. Y un día supimos que a Juan lo habían matado, que a Juan lo habían asesinado, porque había vuelto otra vez a sus andanzas. Creo que todos tenemos un poco de Jonás dentro de nosotros mismos. El gran apóstol Pablo lo reconoce de esta manera en Romanos 7:18. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Los marineros entonces apuraron a Jonás, porque el mar se embravecía más y más. El mar se iba embraveciendo más y más. Es como si el Señor, en su gran omnipotencia, estuviera aumentando la intensidad de la tormenta, como quien le sube el volumen a un aparato de sonido. Los marineros tratan en vano de volver a tierra. Ellos luchan porque quieren volver a tierra. Ellos no quieren hacerse cargo de este hombre pecador. Es claro que no lo pueden hacer. Jonás tiene que tomar una decisión: arrepentirse y pedir perdón a Dios, o persistir en su decisión de seguir escapando de Dios. Y esto es lo que finalmente hace. Levantadme, tomadme y echadme al mar y se os calmará. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás prefiere morir antes que arrepentirse y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué no se tira él mismo al agua si sabe que esa es la solución? Hasta la cobardía le llegó a Jonás, que no fue capaz ni siquiera de hacerlo él mismo y tuvo que pedir ayuda. Tal vez no tenga suficiente voluntad para hacerlo. Creo que la respuesta de Jonás expresa más el deseo de morir. Está pidiendo que le ayuden
a volver a acabar con su vida. Y esto se llama suicidio. Jonás cree que si lo echan al agua, en pocos minutos estará muerto y habrán terminado todos sus problemas. Atención, el suicidio no es una solución. Al contrario, el suicidio peor la situación en la que cae una persona que se suicida, porque su alma va a los infiernos. Como dije al inicio de este capítulo, Jonás nunca había leído el libro de Jonás. Y esto es claro. Lo que quiero enfatizar es que él ignoraba lo que iba a suceder. Creo firmemente que si Jonás supiera que la gran boca abierta de un pez con sus afilados dientes estaba pronto para comérselo, para engullirlo de un solo bocado, nunca hubiera pedido que lo echaran al mar. No es que Jonás dijo, bueno, tírenme al mar, que con seguridad Dios va a poner allí un pez y me va a poner en tierra. No. Jonás nunca había leído el libro de Jonás. La narración continúa diciendo en el versículo 14: entonces clamaron al Señor: oh Señor Jehová, que no perezcamos todos nosotros por la vida de este hombre. No nos hagas responsables de la sangre inocente, porque tú, oh Señor, has hecho como has querido. Qué incongruencia encontramos aquí. Los impíos orando a Dios y pidiendo perdón, y el creyente feliz porque se va a deshacer de todos los problemas. Sin duda, estos hombres curtidos por el mar comprenden las implicaciones morales de lo que están por hacer y no quieren asumir la responsabilidad de la muerte de un ser humano. Después de todo, Jonás había pagado su pasaje para que lo llevaran a su destino y no para ser arrojado al mar. ¿Cómo es posible, mis hermanos, que Jonás crea que su Dios no lo va a perdonar? ¿Cómo es posible que no considere la posibilidad de arrepentirse? Jonás prefiere la muerte antes que hacer la voluntad de Dios con la cual pelea. Seguramente Jonás piensa que su cuerpo va a sumergirse rápidamente bajo las aguas y que en pocos minutos perderá el conocimiento y allí acabará todo. Jonás ganaría la pelea al Señor y el Señor habría perdido. Pero nuestro Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Él le quiere dar a Jonás una segunda y una tercera oportunidad. Y este, queridos hermanos, es el gran mensaje para nosotros un día como hoy. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan y se va a cumplir absolutamente en todos los detalles. Nosotros podemos resistirnos a hacer la voluntad de Dios, pero Él en su misericordia puede darnos una segunda y una tercera oportunidad y a veces más para cumplir sus propósitos, porque el que manda es Dios y no nosotros. Dice el versículo 15: entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar aquietó su furia. Tan pronto como el cuerpo de Jonás golpeó el agua, se hizo una calma absoluta. ¡Qué Dios tan maravilloso tenemos! Los marineros nunca habían visto algo semejante. En cierta oportunidad, los discípulos despertaron a Jesús porque afrontaban una gran tormenta en el lago de Galilea y creyeron que iban a perecer. Pero el Señor reprendió al viento y al mar y cesaron y se hizo gran bonanza, porque el Señor había dicho: pasemos al otro lado. La palabra de Dios debe ser tenida en cuenta. La palabra de Dios es firme y eficaz. La palabra de Dios se cumple o se cumple. Jesús había dicho: pasemos al otro lado, pero ellos no lo entendieron. Ellos tuvieron miedo cuando se levantó la tempestad y fueron a despertar al maestro, y el maestro les reprendió: hombre de poca fe, yo había dicho pasemos al otro lado y ustedes no me entendieron. Cuando los marineros arrojaron a Jonás en el mar, vieron que la tormenta había cesado repentinamente. ¿Y qué pasó con ellos? Tuvieron temor.
tuvieron gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Si el plan de Jonás se hubiera cumplido, su libro tendría un solo capítulo en vez de 4. Pero Dios tiene perfecto control de todo lo que sucede. Las escrituras nos dicen que no cae un gorrión en el suelo sin que él lo sepa, y eso lo encuentra usted en Mateo 10, del 29 al 31. Me imagino el momento en que los marineros alzan a Jonás sobre la borda del barco. Me imagino cómo abre los ojos con horror ante las olas siniestras. Al tocar el agua, durante una fracción de segundo, su cuerpo experimenta el frío del agua, un frío intenso. Si pudiéramos verlo con una cámara submarina en cámara lenta, ahora veríamos el rostro de Jonás lleno de pánico entrando en el agua. Segundos después de sentir el intenso frío del agua, le sobreviene otra sensación diferente. Él espera una muerte inmediata. Él espera que sus pulmones se llenen de agua. Él espera que ya deje de respirar. Pero para su sorpresa, se da cuenta que puede respirar. Un poco incómodo, pero puede respirar. Los oídos le zumban y le cuesta mantener el equilibrio. El lugar donde está se mueve para todos lados y es oscuro. A veces gira a la derecha, a veces gira a la izquierda, a veces salta, otras veces se devuelve. De pronto, parece que va a subir a la superficie y Jonás siente una fuerte presión sobre sus oídos. Aquel que quería viajar al zoológico de Tarsis para ver los monos y los pavos reales, ahora ha sido puesto por Dios dentro del acuario. Jonás es la primera persona que ha estado en un submarino biológico. El versículo 17 nos dice: 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del pez. El mismo Jesús menciona claramente esta historia y le dice en Mateo 12:40, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué enseñanza nos está dando el Señor? Observemos que la comparación que nuestro Señor Jesús hace con Jonás tiene que ver con los 3 días en el sepulcro. En ningún momento se hace una comparación de Jesucristo con Jonás como desobediente, como carácter de desobediencia. No, de ninguna manera. Jonás fue desobediente y Cristo fue obediente hasta la muerte de cruz. Filipenses 2:8. Jonás se lleva la decepción más grande de su vida cuando se da cuenta que no se muere. Hay un olor nauseabundo en el estómago del pez. Hay oscuridad, no ve nada. Las algas están sobre su cabeza, dice el salmista. En el Salmo 9, en el versículo 9 del capítulo 2, dice la siguiente frase: es que la salvación pertenece al Señor. Esta historia está llena de lecciones para nosotros. ¿Será posible que Dios ame tanto a las personas que a mí me desagradan? ¿Será posible que usted y yo tengamos que aprender más del carácter de Dios? Es que Dios hace maravillas actuando sobre la naturaleza. Los lugares mencionados en el libro de Jonás pueden ubicarse sin mayores inconvenientes. Tarsis probablemente corresponde a la antigua Tartesia en el sur de España, cerca de Cádiz. Nínive estaba situada enfrente de donde hoy está la ciudad de Mosul, en Irak. Dios obró en lugares reales y se nos presenta como aquel que tiene perfecto control de la naturaleza. Él puede controlar el viento y la intensidad progresiva. Puede enviar un pez de tamaño especial y apropiado a cierto lugar para tragar un hombre sin destruirlo. Encuentro varios hechos insólitos en este relato. En primer lugar, se describe una tormenta que parece dirigida desde un control remoto. Podemos pensar como sucesos extraordinarios el hecho de que el barco está a punto de romperse, pero no se rompe. En segundo lugar, se echan suertes y cae sobre Jonás. Luego el mar se calma cuando Jonás es arrojado en el mar. Es interesante que marineros de gran experiencia, que habían visto muchísimas tormentas, ahora se asombran del modo sobrenatural cómo se produce la calma. Una vez Jonás está sumergido, el Señor envió un gran pez
al lugar preciso en el momento exacto. ¿Qué podríamos decir del hombre que tenía un 99.999% de morir y Dios en su providencia impidió que esto sucediera? Se pueden observar 3 etapas definidas en cuanto a Jonás. Primer lugar, desobedece el claro mandato de Dios. Segundo lugar, se aísla, se separa del resto de la gente y se va al fondo del mar a dormir. Tercer lugar, como hemos dicho, al pedir que le echaran al mar, realmente estaba decidiendo un suicidio, aunque esta no fuera su única alternativa. Pero Dios cumple su plan más allá de la voluntad contraria del profeta, y en su infinita misericordia actúa con poder sobre la naturaleza para salvarlo y darle una nueva oportunidad de encauzar su vida. Es así como Dios actúa. Los propósitos de Dios para la vida de cada creyente. El perfecto control sobre la creación y la vida de cada persona. El Dios misericordioso que nos da una tercera, cuarta y quinta oportunidad, y el plan de Dios en la vida del creyente. Amado Dios y Padre Celestial, qué grandeza, cómo es que tú nos enseñas de esta manera, mi Rey de Gloria. Señor, hoy aprendemos de ti, hoy aprendemos de Jonás, hoy aprendemos, Señor, de la gloria de aquel que desobedece abiertamente y desafía los designios de Dios. Dios del cielo, enséñanos todos los días a ser de personas de compasión, a compadecernos de los que pecan, a ser compasivos con aquellos que están en contra tuya, amado Dios. Que no seamos como Jonás, desobedientes, que sin importar aún su propia vida, determinó continuar desobedeciendo al Dios de la gloria. Señor, ministra nuestras vidas esta mañana en este tiempo de ayuno. Te pedimos ahora mismo, Señor de la gloria, que venga sobre nosotros un refrigerio, que venga sobre nosotros un tiempo de paz y de esperanza, que venga sobre nosotros, oh Señor, tu Espíritu Santo, para que en ningún momento caigamos en la desobediencia. Conforme al plan, conforme al propósito tuyo, Señor, caminaremos contigo. Oh, determinamos esta mañana creerte a ti y a obedecerte. No importa dónde vayamos. Si es a la Plaza San Ignacio, tendremos que volver allí, Señor, y volveremos en el nombre de Jesús. No importa si es a Nínive, donde la maldad había subido delante de Dios, pero allí estaremos, porque tú amas, Señor, al hombre, y por medio de la predicación es que ellos se convertirán a Cristo. Oh Señor de la gloria, utiliza a los miembros de la Iglesia Virtual Maná para el planeta, para que esta mañana determinemos obedecer a Dios, ir por todas las partes, haciendo discípulos, enseñándoles todas las cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A lo mejor tu hermano, a lo mejor tu hermana no sabes todas las cosas de la doctrina, pero cuánto puedes enseñar a tu vecino, a tu vecina, a tu hermano, a tu hermana, cuando le cuentas el propio testimonio de lo que Dios ha hecho por ti. No nos quedemos callados, no seamos como Jonás, desobedientes a la palabra, pagando las consecuencias tan caras de tener que ir a parar al vientre de un pez. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, perdónanos las veces que te hemos desobedecido abiertamente y hemos pagado las consecuencias. Y lo peor de todo es que, como los marineros, hemos hecho pagar las consecuencias a otras personas. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos, Dios de la gloria, a permanecer unidos a la palabra, a permanecer unidos al Espíritu Santo de Dios. Es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. A ti la gloria por esta palabra de esta mañana, Señor. A ti la gloria, mi Señor, a ti la honra, a ti la alabanza, mi buen Dios. Exaltamos tu nombre en esta mañana. Exaltamos tu nombre, amado Dios.